Buenas noches. Vamos a entrar en la sexta noche desde que se inició la guerra en el Golfo Pérsico. Es la tercera vez ya que abordamos en este programa un debate sobre lo que hasta hace 6 días era la crisis en el Golfo Pérsico y lo que ya es ahora la guerra en el Golfo. Y hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva que anunciaba ya el título que han visto ustedes en la pantalla. ¿Cuál es la postura española respecto a esta guerra en el Golfo Pérsico? Conocido es por parte de todos que el pasado día 18 se mantuvo una sesión en el Congreso de los Diputados en la que el presidente del Gobierno expuso la postura del Ejecutivo y en la que además la Cámara se pronunció a propósito de cuál era la postura española ante esta nueva situación. El 90% de la Cámara se manifestó a favor de las posturas que defendía el Ejecutivo. Pero por centrar las cosas justamente en ese punto, es decir, cuál es la postura española y qué es lo que nosotros vamos a hacer en el desarrollo de estos acontecimientos, vamos a iniciar por ahí el debate. Antes, lógicamente, les voy a presentar a nuestros interlocutores. Carlos Alonso Zaldívar, que es asesor del presidente del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Está con nosotros también Isabel Tocino, diputada del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y Nicolás Artorios, diputado de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Vamos entonces a empezar el debate por ese punto que yo especificaba. Es conocida la postura del Gobierno español, pero de todas maneras bueno será que precisemos. Señor Zaldívar, ¿puede usted resumir con la máxima brevedad cuáles son los puntos más importantes que definen esa postura del Ejecutivo, de nuestro Ejecutivo y por otra parte, como decía, respaldada por el 90% de la Cámara? Pues con mucho gusto, pero con riesgo, porque voy a tratar de resumirlo y eso puede, digamos, simplificarlo. Espero que la deformación que implique sea bien entendida y luego podremos detallar las cosas, ¿no? Yo diría que, porque estoy obviamente dando mi interpretación, yo diría que el Gobierno ha tenido que tomar unas cuantas decisiones sencillas, pero en el fondo delicadas, a lo largo de esta crisis a la guerra, ¿no? Probablemente el 2 de agosto la primera decisión fue si España podía desentenderse o permanecer al margen de lo que estaba ocurriendo, y la respuesta fue claramente que ni podía ni debía, porque lo que allí ocurría nos interesaba en el orden de los principios. España no podía ver impasiblemente que se violara el derecho internacional, que se aplicara la fuerza, ni debía hacerlo porque además también lo que ocurría allí nos afectaba en cosas que interesan mucho al país, como pues las garantías de suministro de petróleo, su estabilidad, el propio proceso de organización del mundo árabe, en fin, cosas que nos importaban. La primera decisión fue, por tanto, no podemos permanecer al margen de esta crisis. La segunda decisión es qué hacer frente a ella, y la respuesta fue neta: hay que hacer todo lo posible para restablecer el derecho internacional pacíficamente. Y esto exigía poner medios políticos, pues las resoluciones de Naciones Unidas, medios económicos, el embargo y las medidas para que se cumpliera, de ahí nuestra presencia en el Golfo para hacer cumplir el embargo, y como último recurso, llegado un cierto momento, medios de amenaza de uso de otras medidas, concretamente y claramente de la fuerza, la famosa resolución 678 de Naciones Unidas. La tercera decisión, más que decisión, fue, digamos, en principio una lamentable constatación. Fue la constatación de que la intransigencia de Saddam Hussein había hecho absolutamente imposible una solución pacífica a la situación, y una situación de crisis bélica, de guerra, se abría. Una situación de guerra
que en este caso pues contaba con legitimidad internacional, con independencia de su deseabilidad, porque fuera más o menos deseable, realmente nadie desea una situación de guerra, pero lo que había que constatar es que había sido imposible la paz por la intransigencia de Saddam Hussein y que se abría una situación de guerra que contaba con una base de legitimidad internacional. La cuarta y ya más reciente decisión es, bueno, cómo se sitúa España en esa guerra, y hay el criterio que yo creo que ha privado, ha sido el criterio de colaborar a la acción global de la comunidad internacional para restablecer el derecho alterado y hacerlo de la forma en que esta colaboración pudiera ser más fructífera y al mismo tiempo más compatible con los intereses nacionales españoles. Eso nos ha llevado a, primero, mantener nuestras unidades navales en el Golfo para seguir velando por la aplicación del embargo, que quiero recordar sigue vigente y añadiría es más importante que nunca, puesto que el embargo en situación de guerra puede influir, por ejemplo, sobre la longitud o duración de la guerra. Dos, ofrecer apoyo logístico, acciones y apoyo humanitario, etcétera, a las fuerzas que han comprometido directamente su acción en esta crisis bélica. Y tres, no realizar, sin embargo, acciones militares directas por parte de las unidades españolas. Lo que queda por hacer es algo que está vivo desde el principio, tratar de lograr que se restablezca el derecho internacional. No podemos decir ya de manera pacífica, pero sí podemos decir al más breve plazo posible y con los menores costos humanos y de todo tipo posibles, y haciendo el máximo de justicia. Señora Tocino, su grupo, el Partido Popular, está en este caso de acuerdo, prácticamente yo diría al 100%, con las posturas manifestadas por el Gobierno. Pero en todo caso, si hay matices, me gustaría que iniciáramos ya el debate conociendo cuáles son los matices, o en todo caso, cuál es su opinión respecto a qué es lo que no se ha hecho bien, si es que usted cree que algo no se ha hecho bien, o sobre la postura que ahora se mantiene, si usted cree que tiene algún resquicio que usted no comparta. A mí me gustaría empezar este debate dejando muy clara mi postura de que tengo el deseo firme y la voluntad clara y decidida de que cuanto antes y con el menor costo posible se restablezca la paz, y creo que esto es lo que realmente estamos deseando todos, porque nos llamemos pacifistas o no asistamos a manifestaciones de pacifistas. Lo que sí es cierto es que somos hombres de paz y que por lo tanto queremos una paz duradera y estable cuanto antes y con el menor costo posible. Lo que ocurre es que a veces las responsabilidades de los gobiernos pues les obligan a tomar decisiones y a tomar determinadas medidas que son realmente impopulares, porque nadie quiere la guerra, nadie quiere mandar a sus hijos a la guerra, pero es lo cierto que a veces no hay más remedio y estamos ante un caso de estos. En este sentido yo quiero dejar constancia de que la guerra no la inician los Estados Unidos con los aliados, sino que la guerra, se ha dicho ya, yo quiero repetirlo, la guerra se inicia el 2 de agosto. La declaración de guerra realmente la hace Saddam Hussein cuando invade Kuwait y cuando anexiona posteriormente Kuwait. Y lo que se hace con la última resolución de las Naciones Unidas es nada menos que responder de alguna forma con la única vía posible, ya agotadas todas las vías diplomáticas, a ese conflicto que ya había planteado Saddam Hussein y que se había visto que por ninguna otra vía se podía llegar a restablecer ese orden internacional totalmente alterado. La postura de España, bueno, pues yo creo que no sería ni tan necesario siquiera solfear la actitud de nuestro presidente de gobierno, puesto que yo creo que ha hecho lo que se debía hacer en este momento. Es decir, España tiene adquiridos ya unos fuertes compromisos internacionales, y los tiene adquiridos pues porque forma parte de esa comunidad internacional, porque estamos también en la Comunidad Europea y se habla muchísimo de la Unión Europea y nos hemos felicitado todos de que España es un país de libertades y está progresando en su desarrollo económico y social, también sin duda porque está vinculada ya a esos organismos internacionales. España pertenece también a la OTAN y por tanto tenía que cumplir con esos compromisos de una forma solidaria, y Felipe González, desde mi punto de vista, ha hecho lo que tenía que hacer. Quizá, una vez más, lo que ha fallado a nuestro presidente de gobierno es que suele utilizar con mucha frecuencia lo que yo he denunciado en varias ocasiones, es un doble lenguaje. Es decir, de cara al exterior, de puertas afuera, en política internacional, su actuación yo creo que es impecable, pero luego cuando llega a España o cuando tiene que informar, es decir, en la política interna, ya habría que presentar ahí los matices. Entonces yo creo que si estamos en este momento
ante no solamente una psicosis en España de qué es la guerra y qué va a ocurrir en España con el tema de la guerra, si estamos ante una enorme desinformación, creo yo, de la opinión pública, que ha llevado incluso a ser, yo creo que uno de los únicos países, desde luego el único de la Comunidad Europea, que tiene tan alto porcentaje de opinión pública en contra. Yo creo que ha sido fundamentalmente por la desinformación del gobierno, o porque el gobierno, cuando ha informado, quizá lo ha hecho tarde, no lo ha hecho con la misma periodicidad que otros mandatarios de la Comunidad Europea, que han comparecido en el Parlamento o en ruedas de prensa con mucha más frecuencia que don Felipe González, y esto hace ver como que el gobierno es como si no estuviera en este momento muy convencido de lo que está haciendo, a lo mejor, es decir, que va como un poco a rastras de las circunstancias y diciendo tengo unos compromisos adquiridos y tengo que cumplirlos, pero voluntaria y decididamente y con firmeza no estoy asumiendo unos compromisos porque yo así lo pienso. Entonces, la pregunta que yo me planteo es: ¿a qué es debida esa desinformación? ¿A qué es debido que el gobierno parece que está siempre en la ambigüedad, en la incertidumbre, o interviene incluso con miedo, o incluso se exaspera cuando democráticamente hay otros partidos, otras fuerzas parlamentarias que en el Congreso, digamos, le llevan la contraria, pues porque piensan que no están de acuerdo con el planteamiento del gobierno, y casi parece que pierde un poco los papeles el presidente González en ese momento? ¿Es porque le falta convicción de lo que está haciendo? ¿O es por el contrario porque hay unos ciertos complejos subterráneos de una postura todavía no muy lejana de nuestro presidente, cuando no hace mucho tiempo estábamos todavía en España manejando un gran antimilitarismo, un gran antiamericanismo, un gran antiotanismo? Después hemos conseguido que las bases se fueran de España para ahora tener que dejar a las bases que actúen y que vayan pasando por España. Es decir, queda aquí un poco la duda de qué es lo que realmente al gobierno le ha llevado a no liderar esa opinión pública que en otros países, como es en Gran Bretaña, como es en Estados Unidos, como es la propia Francia, que también tiene un gobierno socialista, por tanto no es un gobierno, digamos, belicista que pudiera asignarse los papeles a la derecha conservadora. No, no, aquí no se habla de países belicosos, sino de circunstancias que llevan a los líderes a crear una opinión favorable a las tomas de decisión que, repito, estoy segura que a ningún gobierno, salvo a Saddam Hussein, que parece que le está divirtiendo esta guerra, a ningún otro gobierno le gusta, vuelvo a repetir, mandar sus hijos a la guerra. Quizá como primera parte puedo... Algunas de las cuestiones que usted ha planteado probablemente volverán a surgir en el debate, pero lo lógico es que escuchemos la postura, en este caso discrepante, porque Izquierda Unida mantuvo en esa sesión parlamentaria una postura contraria a lo que es la postura del Ejecutivo, y por tanto, bueno, es que conozcamos la opinión del señor Sartorius al respecto de la posición española en la guerra del Golfo Pérsico. Sí, en efecto, nuestra postura fue discrepante, se expresó con toda claridad, no solo en la exposición que hizo don Julio Anguita, sino también en la propia resolución que planteamos. Ahí estaba lo que era nuestra posición. Nosotros, desde el primer momento de esta crisis, es decir, el mismo 2 de agosto, inmediatamente después, y esto es una cosa que quiero dejar clara en este debate y en todos los que tengamos, hemos condenado tajantemente la invasión de Kuwait por parte de Irak. Nosotros no tenemos la más mínima contemporización con la posición de Irak en el tema de Kuwait. Sabemos quién es Saddam Hussein, quizá mejor que otros, lo que ha hecho anteriormente a la invasión de Kuwait, y por lo tanto adoptamos una posición clara de condena rotunda. Ahora, el problema a partir de ahí, ¿cuál es? El problema es, en esa zona del mundo, con todos los problemas que tiene, Palestina, Líbano, etc., ¿cómo sacar a Saddam Hussein de Kuwait sin ir a una guerra de enormes consecuencias? Esa era la gran cuestión. Y a partir de ahí, en nuestra opinión, se enfrentan en este gran debate de estos meses dos grandes lógicas. La lógica que nosotros hemos calificado de a corto plazo, que conducía a la guerra y que ha conducido a la guerra, o la lógica de más largo plazo, que estábamos convencidos que podía obtener el resultado de sacar a Hussein de Kuwait sin conducir a la guerra. Al final, en nuestra opinión, se ha impuesto la lógica de la guerra, la lógica del desastre, porque se ha ido a lograr ese objetivo sin dar tiempo a que el embargo produjese todos sus efectos,
sin dar tiempo a que otras medidas de carácter económico, político, diplomático, etcétera, fueran acorralando a Saddam Hussein hasta hacerle ceder en el tema de Kuwait, al mismo tiempo que se ofrecían soluciones a los problemas que existían en la zona, sin necesidad de vincularlo a la amenaza de Saddam Hussein. Señor Sartorius, y una vez la guerra está declarada, una vez la guerra es la situación está declarada, en la que nos encontramos. España, ¿qué es lo que ha hecho? En nuestro punto de vista, el problema no es que España se desentendiese o no se desentendiese de la guerra. El problema es entenderse bien, no desentenderse. Porque evidentemente lo que suceda en esa zona del mundo nos afecta, nadie puede negar que nos afecte. Ahora, el problema está en lo siguiente. España, en nuestra opinión, el gobierno español, primero, ha tenido una falta de iniciativa muy considerable en todo el conflicto, es decir, no ha habido ninguna propuesta que España haya planteado o autónomamente o en el conjunto de la Comunidad Europea. Es decir, hemos oído hablar de propuestas francesas, hemos oído hablar de diferentes propuestas que se han hecho para intentar solucionar el problema. No hemos visto propuestas serias del gobierno español que se hubiesen planteado para resolver o para tener una posición autónoma dentro de este conflicto. Ha ido detrás de la lógica de los Estados Unidos desde nuestro punto de vista, ha entrado en esa lógica de la guerra. El mercado común, evidentemente, o la Unión Política, o la Comunidad Europea, que es donde se podían haber planteado estas cuestiones, tampoco ha jugado un papel en esta crisis brillante. Se han enfrentado unos con otros, han tenido posiciones distintas, es decir, no ha jugado el papel que tenía que haber jugado, y España dentro de él. Y por lo tanto nos parece que el gobierno español se ha dejado llevar por esta corriente de la lógica de la guerra que ha conducido, sin duda alguna, a la guerra. Se puede decir, el presidente del gobierno lo aduce como una posición, digamos, un tanto exitosa de su gobierno, decir, bueno, no estamos en guerra. Bueno, pero el problema, yo creo que no es serio plantear las cosas así, es decir, hay que tener en cuenta que se puede estar de muchas maneras en una guerra. Es decir, si España se convierte en un inmenso portaaviones para que los aviones de Estados Unidos pasen por España para ir a la zona del Golfo, podrá uno decir que no está en guerra, pero se utiliza las bases americanas, se utiliza todo este dispositivo logístico para apoyar a una guerra. Puede ser que un país a veces es más útil haciendo el apoyo logístico que no mandando a lo mejor unos barcos o unos soldados no muy bien entrenados. Eso depende de muchos factores. Pero en todo caso, evidentemente, España juega un papel en esta guerra importante, está jugando un papel logístico importante, por lo tanto no puede decir nosotros no tenemos nada que ver con lo que está sucediendo desde el punto de vista de la guerra. Está participándose en esa guerra, lo mismo que también Turquía está dejando sus bases para que desde ella se bombardee Irak, bueno, más cerca evidentemente porque es frontera con Irak, pero en España estamos evidentemente más lejos, pero se está utilizando masivamente, se ha llegado a hablar del 80%. Y por otra parte, se ha caído también, y termino con esto, esta primera parte de la discusión, en dos cuestiones que nos parece importantes. Una vez que se inicia la guerra, que ya están cayendo las bombas, se dice, bueno, es necesario que los barcos continúen ahí para el embargo. Bueno, esto es tremendamente negativo que se hagan los planteamientos así, porque todo el mundo sabe que cuando se inicia una guerra, el mismo fenómeno de la guerra produce un inmenso bloqueo y embargo del país atacado por diferentes potencias que están involucradas en ese conflicto. Por lo tanto, el embargo ya se está produciendo. Es difícil mantener unos barcos en una zona de conflicto realizando unas tareas que no son de guerra, que son de embargo cuando se está ya en una conflagración del calibre del que estamos asistiendo. Y también quiero decir que, bueno, al final de esta cuestión, la famosa resolución 678, resolución de las Naciones Unidas, bueno, yo niego que la 678 condujese inexorablemente a la guerra. La resolución 678 no tenía como objetivo ningún automatismo de guerra. Lo que hacía era una autorización a que se pudiese emplear los medios necesarios para conseguir el objetivo de lograr que Irak se marche de Kuwait. Pero evidentemente no establece la guerra automáticamente y sin embargo se ha ido a ese automatismo de la guerra sin dar tiempo a un embargo que estamos convencidos, no solo nosotros, los senadores americanos que votaron en contra de la guerra, Sartorius, muchos sectores, de que se debía de haber dado tiempo a ese embargo. Yo creo que ha dejado usted ya clara cuál es la postura de su grupo y la suya personal. Vamos a ver, hay algunas cuestiones que han quedado, yo creo que como preguntas, que probablemente el señor... Usted también quiere hacer preguntas. De todas maneras, yo apunto, el señor Sartorius decía, en contra de lo que está diciendo el gobierno español, sí estamos en guerra. Eso se deducía de sus palabras. No formalmente, si quiere usted, pero... Y la señora Tocino acusaba de alguna forma de una cierta ambigüedad
en los planteamientos del gobierno español, que en su opinión eran la causa de que no se haya liderado suficientemente a la opinión pública. Tal vez esas dos, digamos, acusaciones, no sé si acusaciones, en todo caso esas dos precisiones que se hacían por parte del señor Sartorius y de la señora Tocino, supongo que tienen réplica por parte del señor Zaldívar. Las damas primero. Probablemente se debe al viaje, Isabel, pero han salido recientemente en España 2 encuestas sobre el estado de la opinión pública respecto a la posición del Partido Popular, del Gobierno, de otras fuerzas parlamentarias en la crisis del Golfo y en la guerra del Golfo. Tiene un apoyo mayoritario. O sea, no es exacto lo que estás diciendo de que España es el país de Europa donde la posición del Gobierno cuenta con menos apoyo. Lo que pasa es que quiero corregir, no es la del Gobierno. De todas formas, si ese apoyo es insuficiente, debemos preocuparnos a la limón, porque como tú bien has dicho, la diferencia no es sustancial, pues todos hemos comunicado mal. Vamos a ver si esta noche tú y yo lo arreglamos un poquito. No es problema. Tenemos un apoyo mayoritario detrás de esa posición, lo cual es muy de encomiar en un país que, como tú has dicho y todos hemos repetido, no quiere la guerra ni muchísimo menos, nadie la queremos, pero hay algo más, un país que ha estado muy fuera de la guerra. Francia tiene muchas y muy próximas y muchas intervenciones en África y en otros sitios, y que quizá es la primera vez en cerca de un siglo que se ve complicado en este tipo de circunstancias. Ha entendido esta posición, la está apoyando, probablemente haciendo de tripas corazón porque a nadie le satisface, pero entendiendo que esto va bien. Yo a Nico le quiero hacer un par de preguntas porque de verdad y sinceramente, y agradezco el tono en que le ha planteado las cosas, igual podemos aclarar algo. Si te he entendido bien, Nicolás, hemos entrado en la lógica del corto plazo, no hemos dado tiempo a que el bloqueo desarrolle sus medidas. Déjame que te pregunte entonces 2 cosas. Primero, ¿por qué en toda la fase anterior a la guerra, en la que el centro de la presión, o la parte más central de la presión para forzar a Saddam Hussein a dar marcha atrás fue el bloqueo, Izquierda Unida no apoyó las medidas prácticas de realización del bloqueo, que era mandar barcos? Y lo digo con mucha claridad porque, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano lo ha estado haciendo. El Partido Comunista Italiano, durante toda la fase anterior al estallido de la guerra, pues apoyó que Italia tuviera barcos para mantener, garantizar el bloqueo. Dicho sea de paso, hasta entonces embargo, bloqueo ahora. Yo no he entendido eso, pero es que lo entiendo menos después del debate del otro día, porque la resolución que tú presentaste, en fin, la he traído, luego si quieres la consultamos. Empieza diciendo muy solemnemente exigir a Saddam Hussein que se retire, pero a continuación no, en las 8 medidas que lleva a continuación, ninguna da pasos para que lo haga. No se cita ni siquiera continuemos con el bloqueo. ¿Recuerdas bien la resolución que defendiste? Hombre, por supuesto. ¿Estás de acuerdo en que no se cita el bloqueo? No, pedís que se luego, mantenga el bloqueo. Luego yo te contesto. No, claro, es que son un par de preguntas. Si yo te he entendido bien, hay que seguir por la vía del bloqueo, pero se os ha olvidado meter el bloqueo en la resolución. No estoy seguro, pero me gustaría que ese punto me lo aclararas un poquitín. De verdad, sinceramente, es una pregunta. Voy a las dos cuestiones planteadas. Nosotros hemos planteado siempre, desde el principio, como he dicho antes, que Saddam Hussein tenía que abandonar Kuwait. Hemos dicho que era necesario tomar medidas, y medidas enérgicas, y así lo hemos sostenido. La prueba es que la primera resolución de las Naciones Unidas, donde se habla de las sanciones económicas, nosotros la apoyamos. ¿La seguís apoyando? Sí, por supuesto. Ahora ¿Pero no la habéis puesto en el documento? Te explicaré la segunda parte de la pregunta, que son 2 preguntas. Por lo tanto, hemos apoyado desde el principio las resoluciones de las Naciones Unidas en el sentido de las sanciones económicas. Otra cuestión es que en un momento en el que ya Estados Unidos reacciona desde el principio, enviando muchas más tropas de lo que significa un bloqueo o un embargo, puesto que ya desde el principio Estados Unidos reacciona protegiendo a Arabia Saudita, enviando un ejército muy impresionante, y se mandan muchos barcos, nosotros entendemos que España, en la posición que tenía mucho más margen de maniobra para tomar iniciativas de carácter de solución pacífica del conflicto, sin estar implicada personalmente con barcos de guerra en esa misión, que mandando esos barcos de guerra. Cuestión evidentemente que ha habido países que lo han hecho, otros países que no lo han hecho. En todo caso, habrá que reconocer que los barcos que manda España para la región de ese bloqueo es algo bastante simbólico, teniendo en cuenta los portaaviones, acorazados, cruceros, etcétera, que ya se estaban metiendo en el Golfo. Tanto es así que en una reunión que tenemos en el Congreso de los Diputados con el ministro de Defensa, en un momento determinado, enseñándonos lo que había, el operativo que estaba desplegado en el Golfo, dijo que sin duda alguna se podía entender perfectamente que había demasiados barcos para lo que es un mero embargo.
o bloqueo económico, me refiero de sanciones económicas. Por lo tanto, no era un problema de que nosotros añadiéramos nada a la eficacia de ello, y evidentemente teniendo en cuenta las relaciones que España ha tenido con los países árabes y otras, o sea, el tener... bloqueo, pero que lo hagan otros. No, bloqueo que lo hagan otros no. Hay muchas formas de participar en un embargo, Alonso Zaldívar, que no es mandando barcos de guerra. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? No es imprescindible, y se han hecho embargos importantísimos en el mundo. Por ejemplo, estoy pensando ahora que no es el mismo tipo, en fin, en Sudáfrica, en donde no se mandó un solo barco de guerra. Y bueno, creo que había también algunos motivos para haber pensado algo, pero sin duda alguna en Sudáfrica no se mandó ningún barco de guerra y sin embargo se hizo un embargo que hizo daño y que al final le forzó al gobierno sudafricano a hacer concesiones en ese terreno. Por lo tanto, hay muchos modelos de embargo sin necesidad de barcos de guerra. Primera cuestión. Segunda cuestión. Nosotros en las resoluciones que hemos hecho, te lo he dicho, hemos apoyado las sanciones económicas, creíamos que ese era el camino para resolver el problema sin necesidad de ir a la guerra. Creo que en una mentalidad pacífica, como se ha dicho aquí por parte de la señora Tocino, como yo estoy seguro que tú mantienes también y como todos mantenemos, hombre, vale la pena dar un poco más de tiempo a las cosas para evitar una guerra. Creo que eso es algo que la gente mínimamente sensata hoy lo está pensando. Dice, pero no hubiera valido la pena haber dado un poco más de tiempo. Pero en fin, parece ser que no se le ha dado el tiempo pensando que a Saddam Hussein, si se le daba más tiempo, se podría fortalecer, argumento que yo nunca he entendido, que se lo he oído al señor Bush en declaraciones que ha hecho. Un país que está embargado, que está bloqueado, a medida que pasa el tiempo yo siempre pienso que se debilita, entre otras cosas, porque pierde Producto Interior Bruto, pierde exportaciones, importaciones, es decir, se debilita, no se fortalece un país aislado. Sin embargo, no se le ha querido dar ese tiempo. Y en la segunda cuestión, nosotros en la resolución que planteamos el otro día decimos, primer punto, inmediato abandono de Saddam Hussein de Irak, de Kuwait. Segundo punto de la resolución, si la recuerdas, cese de las hostilidades. Tercer punto, conferencia para resolver los problemas de Oriente Medio. Cuarto punto, vuelta de los barcos españoles. Quinto, evidentemente, si Saddam Hussein cumple ese punto de abandono de Kuwait, hombre, me parece que el embargo ya no sería necesario. Claro, pero lo malo es que no lo cumple. Bueno, lo malo es que no lo cumple, bueno, evidente, pero claro, las resoluciones, desde luego yo no soy tan ingenuo, amigo Zaldívar, para pensar que las resoluciones de Izquierda Unida, claro, las va a cumplir Estados Unidos y Saddam Hussein, como espero que ningún grupo de los que estamos aquí pensemos que porque digamos, lo que estamos es fijando una posición política clara. ¿Dónde estaría la solución del problema? Primer punto, que Saddam Hussein se tiene que retirar de Kuwait. ¿Y si no lo hace, cuál es la postura de Izquierda Unida? Hombre, si no lo hace, evidentemente hay que seguir acorralando económicamente a Saddam Hussein hasta que ceda. Lo que pasa es que ya esa pregunta hoy ya no tiene respuesta, porque claro, es la pregunta de decir, una vez que ha estallado la guerra, es decir, ya se ha liquidado la vía pacífica del embargo, que es la que nosotros creíamos que podía surtir efectos, y que los senadores americanos, repito, y que muchos sectores políticos de todo el espectro político nacional, y no solo nacional, sino internacional, han dicho, ¿por qué no hemos dado más tiempo al embargo que podía haber producido esos efectos? Vamos a ver, damos la palabra a la señora Tocino. Tocino. Yo quería venir en este sentido sobre las repercusiones del embargo económico. Yo creo que se ha demostrado los pocos efectos que estaba produciendo y por tanto que por no mucho más esperar iba a producir el embargo económico, porque lo que se ha demostrado es que fundamentalmente el embargo económico en los casi 6 meses que ha durado, lo único que ha hecho ha sido debilitar, yo diría fundamentalmente a la población civil, es decir, bajar el nivel económico, el nivel de vida del pueblo iraquí, pero desde luego no estaba produciendo los efectos que podían haber impedido la situación de conflicto bélico en el que nos encontramos. Y claro, un Saddam Hussein, que es un dictador y que desde luego lo que ha demostrado es que lo que menos le importaba era su pueblo, y no solamente por lo de ahora, sino por los 8 años anteriores que ha tenido a su pueblo en guerra, que está dispuesto, como lo ha hecho ya, a reducir el presupuesto más o menos escaso que tiene para dedicarlo a otras actividades y a otras necesidades que tiene esa población iraquí, está dispuesto a sustraerlo de esos gastos imprescindibles para entregarlo al presupuesto de defensa con tal de que su capacidad militar no descendiera, es lo cierto que no le importaba en absoluto la reducción de ese nivel de vida de su pueblo, al que entrena nuevamente en una guerra que tiene otras connotaciones, no solamente la económica, que a mí me gustaría dejar aquí claro, y por supuesto yo creo que cuando se ha llegado a esta situación ya de utilizar la fuerza, que yo también estoy de acuerdo en que la declaración de las Naciones Unidas no es una declaración de guerra automática, pero sí que autoriza
la utilización de la fuerza, que es lo que se ha hecho en este momento, es porque nadie, como la comunidad internacional, ha deseado la paz. Y nadie, como el agresor Saddam Hussein, ha despreciado olímpicamente a toda la comunidad internacional, a cuantos intentos por vía diplomática, por vía política y por vía económica se han hecho de solucionar, sin llegar a un conflicto bélico, de solucionar el conflicto que había desencadenado Saddam Hussein. Y esto hay que reconocerlo así, por una razón muy sencilla, porque además no podemos ponernos ahora que Saddam Hussein está llevando la guerra a unos términos, yo diría, de auténtica guerra psicológica, en donde, como él ha visto que lo que más ha unido a la comunidad internacional es que se han violado las normas de derecho internacional, que se han vulnerado las fronteras, que se ha violado la soberanía de un Estado y que todo esto la comunidad internacional no lo acepta, porque hay que tener unas reglas mínimas del juego democrático en la comunidad internacional y se imponen estas condiciones, él lo que quiere a toda costa es desviar la atención de que lo que se ha producido ahí es una agresión por parte de Saddam Hussein hacia Irak, y entonces en una guerra psicológica está llevándolo al enfoque de que quizás estemos asistiendo a algo mucho más profundo, la última guerra de religión. Está llevándolo a querer conseguir un poder hegemónico, yo creo, en todo ese Oriente Medio, y quiere desviar la atención hacia Israel, para que cambie por completo la naturaleza del conflicto. Yo quisiera decirles algo, porque la verdad es que el conflicto bélico, la situación es tan complicada que nos puede llevar muchísimo tiempo su análisis, pero que estamos intentando centrarnos en lo que es la postura española en este debate, porque lógicamente ha habido otros y probablemente habrá otros, y quisiera que no perdiéramos de vista este objetivo. Señor Zaldívar, inmediatamente le doy la palabra al señor Sartori. Un momento, en relación brevedad, con la postura, por favor. Sí, bueno, he intervenido mucho menos, quizá porque no me he peleado con nadie. No, todo el mundo interviene lo mismo, lo que sucede es que vamos a intentar avanzar. En relación con la postura de España que nos trae aquí hoy, yo quería responder cuando dice que la opinión pública está como está, porque ni el gobierno ni la oposición la ha liderado. Que más quisiera la oposición que poder liderar la opinión pública, a eso aspiramos, pero es que las responsabilidades auténticas las tiene el gobierno. Todos. Quien toma las decisiones las tiene que tomar el gobierno y las responsabilidades son suyas, y por tanto nuestra postura ha sido siempre clara de los compromisos que teníamos realmente adquiridos, que teníamos que cumplir. Y quizá aquí sería bueno, cuando se habla de si ha habido o no declaración de guerra oficial en España, que como no la ha habido se dice que no estamos en guerra y sin embargo estamos formando parte ya beligerante de un conflicto bélico, hay que reconocerlo así. Hay que decir que es que la última declaración de las Naciones Unidas, en la forma de su redacción, tiene plena relación con un compromiso previo que tenía España del año 88, que es el Tratado de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, en donde, lo queramos o no, ya estábamos comprometidos en este tipo de actitudes. Por lo tanto, muy técnico. Pero es que no cabe ya una actitud neutral. No cabe una actitud neutral. Señor Zaldívar, y les pido por favor brevedad en las intervenciones, porque nos queda 13 minutos de programa. Yo creo que con 3 de esos 13 hay un punto que ha dejado Nico sobre la mesa y que yo creo que está muy en el centro de la preocupación de muchos ciudadanos españoles. De verdad, más tiempo hubiera arreglado la cosa. Seamos honrados, es una pregunta incontestable, no lo sabemos, la historia no puede darse marcha atrás, pero hay algo que permite pensar, simplemente pensar. Yo era de los que estaba convencido personalmente de que en el último momento Saddam Hussein haría un gesto con suficiente audacia, inteligencia, astucia para ganar espacio de maniobra y tiempo. Incluso pasado el día 15, cuando por ejemplo dijo eso su ministro de Información, hoy es día 16, no pasa nada, vamos ganando la guerra. Estaba convencido que él estaba construyendo del día 15 un mito para poder decir el 16, señores, he demostrado que no me arrugo, soy valiente, ahora voy a demostrar que soy inteligente y me marcho para que no me machaquen el ejército. Estaba convencido, reconozco palmariamente, sin ningún rubor, que me equivoqué. Pero es que llevo mucho tiempo desde ese momento pensando si de verdad este hombre tenía, con todo el tiempo que se le hubiera dado, la mínima voluntad de cambiar. Y me ha hecho pensar los últimos acontecimientos. Lo ha hecho público el protagonista, he sabido que Gorbachov, cuando tuvo conocimiento, obviamente vía Estados Unidos, de que iba a empezar el bombardeo en cosa de 1 o 2 horas, se puso en contacto con Saddam Hussein para decirle, es tu última oportunidad, no sé en qué lenguaje, obviamente, estoy diciendo de manera caricaturesca, es tu última oportunidad para arreglar esto, aprovechala. No pasó nada, no se movió. De hecho, parece ser que ni siquiera este es el momento en que han tenido respuesta. Algo semejante se podía deducir unas horas antes o un día antes de la gestión de Pérez de Cuéllar, a quien tuvo más de 3 horas sin recibir, charlando con el ministro de Asuntos Exteriores, pero sin recibirle Saddam Hussein. Le recibió
Yo no sé lo que hablaron, pero sé algo de lo que luego Pérez de Cuellar informó a los países comunitarios cuando le dijeron: ¿qué debemos decirle? ¿Debemos ir a Bagdad? ¿Cómo abordar el tema? No se molesten ustedes. Sí, Es decir, hay una serie de indicios, termino, claro. y no estoy afirmando nada, que dejan pensar que este hombre, y no sé muy bien por qué, no estaba dispuesto en ningún caso a ceder. Pero eso añado y termino, cuando, quizá esto sea menos conocido, cuando Gorbachov se entera de que va el bombardeo y se le ocurre, por así decir, que se podía hacer la última, la in extremis, la gestión definitiva con Saddam Hussein, no lo hace por su cuenta, habla previamente con el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos, que tiene tomada ya en ese momento la decisión de que empieza todo, cuando le oye a Gorbachov decir: me propongo hacer esto, ¿cuál es su opinión?, le dice: me parece muy bien, adelante. Lo cual me hace pensar que si en ese momento ese hombre hubiera hecho el mínimo gesto, no hubiera podido ahorrarse el asunto. Insisto, no podemos ni dar marcha atrás a la historia ni hacer conjeturas, pero de verdad estoy íntima y profundamente convencido de que no tenía la mínima voluntad de cambiar su posición, que por otro lado es lo que ha estado diciendo desde el primer día y no lo hemos creído. Sí, pero señor Sartori, yo inmediatamente le doy la palabra, pero quisiera que en estos 10 minutos que nos quedan hay una cuestión que probablemente preocupa ahora a todos los ciudadanos, que es la siguiente. Estamos ahora en un conflicto bélico que se ha iniciado y del que no sabemos ni cuándo ni cómo puede terminar. Pero lo que sí es posible es que ese conflicto bélico se pueda extender y que se pueda complicar más de lo que ya está. Eso probablemente variaría la situación española, y esa también es una de las cuestiones también que yo dejo sobre la mesa, porque probablemente es una de las cosas que debemos abordar. Señor Sartori. Yo veo lo siguiente. Antes justo del día 15, todos los ministros del gobierno con los que yo he hablado, y he hablado con algunos, lógicamente, además dicen algo en su favor, no estoy haciendo una crítica, decían: la guerra es una catástrofe. Bueno, pues si la guerra es una catástrofe, es decir, la peor solución de las posibles que estaban encima de la mesa, ¿por qué se entra en esa guerra y se apoya esa guerra? Es decir, parece que hay como un maleficio en el que hay la duda, nada menos que la duda, en una cuestión tan grave como es la paz o la guerra, de que a lo mejor dando más tiempo se hubiera logrado por una vía no de guerra, no bélica, lo que no quiere decir claudicante, puesto que el embargo, el bloqueo, todo eso se podía incluso haber acentuado. Es que se dice, es que está la duda de si se hubiera producido efectos. Bueno, es que es una duda que para evitar una guerra hubiera valido la pena hacerlo. Eso es lo que no entiende la gente, cuando en otras cosas también gravísimas que han sucedido en el terreno internacional no se ha llegado tan rápidamente a esta situación. Pues el tema de Palestina, pueden ser otros temas que llevan ahí años y años y no se va a una guerra, sino que se intenta por todos los medios llegar por una solución pacífica. Y luego, bueno, es evidente que el gobierno español se está utilizando las bases americanas al margen del tratado estricto que existe entre España y Estados Unidos. Se están haciendo cosas como, por ejemplo, una circular del Ministerio del Interior, en donde hay una comparación, y hemos presentado una iniciativa en el Parlamento en este sentido que nos parece gravísimo, y es que en un documento interno del Ministerio del Interior se esté diciendo o se esté comparando la necesidad de vigilar los posibles terroristas con los movimientos o las manifestaciones de tipo pacifista. Y en tercer lugar, se están haciendo contratos de arreglo de aviones aliados en una empresa constructora de aviones españoles, porque se piensa que puede haber situaciones delicadas en este sentido. Yo creo que el gobierno español aquí está diciendo que no está en guerra, que no entra en la guerra, formalmente evidentemente no hay ningún tipo de declaración conforme al artículo de la Constitución que lo contempla, pero sin duda alguna está implicada a fondo, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, y eso es así. Eso es así, y nosotros no estamos de acuerdo con esa posición española, porque nos parece que, bueno, se puede participar en las guerras de muchas maneras, por ejemplo, siendo un inmenso portaaviones en este conflicto o una gran base logística. Señor Sartori, yo creo que para aquí, terminar el tema de la tiempo. OTAN, ¿qué pasa si Turquía entra en el conflicto? Bueno, hay dos situaciones distintas, supongo que Zaldívar no me corregirá en esto, y depende de que Irak ataque a Turquía o que Turquía ataque a Irak. Creo que son dos situaciones distintas que se contemplan de manera diferente en los tratados de la OTAN. Segundo, no creo que sea automática la necesidad de que España se vea implicada en una extensión del conflicto con un país de la OTAN. Depende en qué circunstancias, se iniciarían las consultas, tendríamos que ver. En todo caso, si por el hecho de que Turquía entre en confrontación con Irak, España se ve involucrada de manera ya directa en el sentido de con fuerzas en primera línea, como se dice ahora, porque se dice, bueno, España está en una segunda línea, pero no está en primera línea,
nosotros desde luego estaríamos radicalmente en contra de que España se viera involucrada en primera línea en un conflicto de estas características, lógica y coherencia con la postura que tenemos, y nos parecería además un abuso que se utilizase el tema de la OTAN, cuando en el referéndum se dijo que no iba a pasar nada, que España no se implicaba nada, ahora resulta que a través del mecanismo Turquía-OTAN nos viésemos implicados en un conflicto de manera directa con tropas combatiendo ahí. Desde luego nos opondríamos a un segundo, por favor. Primero, la señora Tocino, yo creo que retomando por aquí, es decir, qué es lo que puede pasar, qué es lo que tenemos delante, me gustaría también conocer la opinión de su grupo respecto a esa posibilidad de que las cosas se modifiquen, que nadie lo desea, en el sentido de que la contienda se extienda. A mí, desde luego, lo más grave es la impopularidad de una guerra siempre, pero mucho más en este caso, en la que ya he dicho antes, y vuelvo a repetir ahora, ha faltado información por parte del gobierno. Hay una desinformación por parte del gobierno, es decir, no se han conocido, porque el gobierno no ha querido o ha tenido miedo a explicar con claridad cuáles eran los compromisos que España tenía ya previamente adquiridos, y yo he citado antes y lo mantengo porque ahora mismo lo hemos estado aquí comentando, en el caso de que intervenga la OTAN o que no intervenga la OTAN. Hay unos compromisos previos ya de utilización, de uso, vamos. Pero eso lo decide el gobierno español, son vuelos fuera de zona, que tú sabes muy bien que el tratado dispone que cada vuelo fuera de zona lo acepta o no lo acepta el gobierno español. Pero ha faltado la información de que esos compromisos ya no son con relación al Golfo Pérsico, como puede pensar Nicolás, sino que existe un convenio anterior del año 88 ese convenio está publicado, y que nos está obligando, y por eso tenemos que estamos beligerantes. Lo hacemos porque creemos que es conveniente, que es necesario, no somos neutrales en esa guerra. Es que no podemos serlo. Pero es que nadie lo ha dicho. Desde luego que no soy neutral. A ver si nos entendemos, porque Nico lo niega y tú no sé si lo niegas o lo afirmas. No podemos ser neutrales. La posición del gobierno español es muy clara, no participa en operaciones militares directas, pero está participando en operaciones de apoyo logístico, de apoyo humanitario y de embargo. Esta es la definición, ponerle la etiqueta que queráis, quien quiera, a los telespectadores. Pero aquí estoy diciendo la sustancia, no el título. Sí, sabemos que España no está participando en operaciones militares directas, ni se propone hacerlo en el contexto en que están planteadas las cosas. Cualquier cambio respecto a esto, probablemente tú tendrías ocasión de opinar al respecto, porque tendría que pasar por los trámites establecidos al respecto. Ahora bien, España está apoyando una causa, no es neutral, porque habría ministros, como no, y yo y todo el mundo, que opinaba que era una catástrofe la guerra, pero porque no hacía falta decirte a ti que había una catástrofe peor, que era que Saddam Hussein se saliera con la suya. Hombre, claro. Exacto. Pero ha faltado... Entonces, lo que no se ha demostrado si había otro medio para que no se saliera con la suya. Bueno, de eso hemos hablado. Bueno, de eso hemos hablado y esa es la gran dejamos la palabra a la señora Tocino. Pero ha faltado realmente esa información clara y detallada y concisa de las medidas que había que adoptar, de los criterios políticos que estaba siguiendo el gobierno y que tenía que seguir, y sobre todo de lo que tampoco hemos abordado aquí porque no ha habido tiempo y se está acabando ya, de qué va a pasar el día después, porque la guerra más pronto, y ojalá sea cuanto antes o más tarde, pero en un plazo breve, va a terminar. Tema importante. Y entonces, claro, tampoco hay varios puntos en la resolución que aprobó el Congreso el otro día. Pero teníamos que saber, como saben otros gobiernos ya, las medidas exactas de lo que después va a pasar. Es decir, ¿qué otros compromisos se han adquirido ya para que esa solidaridad que estamos manifestando ahora por nuestros compromisos internacionales nos va a ser devuelta posteriormente en medidas económicas, en medidas financieras, en medidas de defensa, en el nuevo orden? Que te complemento en una cosa, es que tú no podías estar en tu escaño cuando el otro día aprobaste, porque aún sin estar lo hiciste. Pero la conozco. Exacto, pero entonces verás que es una resolución que establece condiciones políticas para la organización de una paz total, no una paz exclusivamente entre los hoy beligerantes, sino también paces pendientes que quedan ahí, por ejemplo, entre el pueblo judío, entre los judíos y los árabes en general, y con la cuestión palestina en el centro. Medidas económicas para lograr una redistribución de recursos en el área. Medidas de control de armamentos en un área súper armada y en la que o se consigue, y aquí Occidente es muy responsable, verdaderamente retenerse en la exportación de armas en el comercio, conseguir también una política de armas a la baja para que eso se estabilice. Eso está aprobado en una resolución del Parlamento español y hay pocos gobiernos y pocos parlamentos que hayan aprobado una cosa tan detallada. Pero quizá los demás parlamentos no tienen la falta de credibilidad o de prestigio en este momento que tiene el Parlamento Nacional, y entonces es muy lamentable que los debates en profundidad que tengamos en el Parlamento o las resoluciones que adoptemos no le lleguen al ciudadano, y al ciudadano no le satisfagan lo más mínimo lo que allí se está aprobando, porque no se explica en lenguaje paladino lo que hay que hacer. Estamos prácticamente en el final. En este coloquio que habéis tenido, y es que no me creo, y la opinión pública no tiene muchos datos para creerse, que después de una guerra, en que previsiblemente, en la lógica que estáis defendiendo, gana Estados Unidos e Israel,
vaya a resolverse el problema palestino. Pero es que también ganaría Vaya- Egipto, no, también el problema ganaría Arabia palestino, donde los Saudita. palestinos están Trabajemos juntos luchando. para resolver el Ese es un problema tema palestino. distinto. Estamos Señores, completamente de acuerdo, pero pero yo no me trabajemos creo juntos una para resolver el guerra, problema que después Señores, de una estamos guerra en el el final. mundo árabe, con los odios y el enfrentamiento que va a Estamos suponer en entre el los final. árabes y el mundo occidental, triunfante militarmente por la técnica Pese y a el poderío, eso, no etcétera, tiremos la se van a toalla. resolver los problemas de Palestina. Mira, no me Pero queda estamos nada. en el final, señores, por favor. complicar Estamos mucho en el más los final. problemas. Señor Sigamos Sartorio, trabajando por señora lo que sea. Tofino, señor Zaldívar. Estamos de acuerdo. Hemos Tampoco, llegado exacto, al estamos final de del acuerdo en eso. debate. Se habéis Es el momento. equivocado en el camino. Hemos llegado al final del debate, un Totalmente. debate que desde luego está abierto, como ustedes pueden comprobar. Ha quedado una cuestión pendiente y es esa cuestión que probablemente se volverá a ver en el Parlamento, es sobre si esa especie de confusión que denunciaba el señor Sartorio sobre si se mezclan terrorismos y pacifismos, y esa es una cuestión que estará también en el Parlamento. Habrá oportunidad de volver a esas cuestiones y a muchas otras. Es el momento de decirles adiós, volveremos como siempre la semana que viene. Gracias por haber estado con nosotros y hasta entonces. Buenas noches.